contrato colectivo registrado, entonces podría ser víctima de un sindicato que te podría extorsionar con la amenaza de una huelga para sacarte dinero. Teníamos los sindicatos que se dedicaban a proteger, teníamos los sindicatos que se dedicaban a extorsionar a las empresas que no tenían contratos colectivos y teníamos los sindicatos reales, auténticos, que procuran cuidar por los intereses de los trabajadores, pero al mismo tiempo entienden que van en el mismo barco, que es una empresa que a todos les conviene que la empresa sea exitosa en el tema comercial, en el tema productivo, para que así todos puedan gozar de sus beneficios. ¿Qué pasaba? Lamentablemente ese escenario, ese tercer escenario, que es el ideal, pues en México se daba muy, muy poquito. Vienen los americanos, nos obligan a hacer la reforma y lo primero que se encuentran es que, insisto, más del 90% de los contratos que estaban registrados realmente eran de protección sin ningún efecto para lo que ellos querían. ¿Qué tiene que ver el tema de los contratos colectivos y los sindicatos para lo que busca Estados Unidos? Pues es muy sencillo la explicación. Los sindicatos a nivel mundial lo que hacen es precisamente tratar de conseguir beneficios por encima de la ley para sus agremiados, pero al mismo tiempo cuidan el trato a la gente que está dentro de las empresas que ellos representan a esos trabajadores. Esa es la función de un sindicato a nivel internacional. En México no se daba de esa manera. Si Estados Unidos lo que quiere es que se encarezca el costo para las empresas y que se cuide a los trabajadores para que no se quieran venir a Estados Unidos, pues dice hay dos fórmulas. Una autoridad más dura, haciendo lo que le toca, que ha hecho la autoridad, modificar las leyes, subir el monto de las sanciones, cambiar las prestaciones en beneficio, le ha metido la mano a las vacaciones, le está metiendo la mano a las jornadas, hizo la reforma al régimen de su contratación, subió el salario mínimo más del 130% en un sexenio, que ese es un beneficio también para los trabajadores, pero hasta ahí llega la función del gobierno. La otra parte que implica cuidar el trato y obtener prestaciones por encima de esos parámetros, lo hace a nivel internacional un sindicato y en México eso no estaba ocurriendo. De ahí viene el por qué se plantearon las reformas del 2019, sobre todo en el tema sindical, que es el que nos ocupa esta tarde. Esa reforma fue presentada el Día del Trabajo del 2019, ya oficialmente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Se modificaron varios aspectos, muchos que tienen que ver también con la cuestión del manejo de los juicios laborales. Eso no lo vamos a tocar esta tarde porque no es el tema. Y me voy a la parte medular que tiene que ver con la situación de las relaciones de trabajo y sobre todo el papel que juegan los sindicatos dentro de todas estas cuestiones. Primera decisión que se tomó en ese momento fue la creación de un organismo autónomo, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que vino a suplir muchas de las funciones que tenía la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo era juez y parte. La Secretaría del Trabajo tenía el registro de los contratos colectivos, vigilaba a los sindicatos y al mismo tiempo dirimía las controversias que se daban en emplazamientos a huelga y también en conflictos individuales. Era absurdo el tener el control absoluto de todas estas cuestiones. Entonces, ¿qué se hace a través de esta reforma? Se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, cuya principales funciones es, primero que nada, tener el registro de todos esos contratos colectivos a nivel nacional, ya en una sola entidad a nivel federal, ya no hay esto manejado por las entidades locales como era anteriormente. Antes las empresas de materia federal tenían su registro ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las empresas de competencia de materia local lo hacían ante las juntas conciliación y arbitraje o la Secretaría del Trabajo local de cada uno de los 32 estados de nuestro país. Las funciones es, insisto, manejar los contratos colectivos, fiscalizar a los sindicatos y evidentemente también intervenir en cuestiones que tienen que ver con la conciliación, no solo en el orden colectivo, sino también en el sector individual.
Otro de los cambios que se dieron en el 2019, uno de los puntos importantes era quitar del camino todos esos contratos colectivos que en teoría eran una simulación y que ya no podrían seguir adelante en el manejo del nuevo régimen laboral que se estaba impulsando en esta reforma. ¿Qué es esto del proceso de legitimación? Es muy sencillo. A partir del 1 de mayo de 2019, que fue publicada la reforma, se dieron 4 años para que todos los contratos colectivos que estaban registrados a nivel nacional, se hablaba en un origen de cerca de 550,000 contratos en todo el país, con todos los datos que daban las secretarías del trabajo. Posteriormente cuando se dieron cuenta del tamaño de escándalo que iba a ser hablar de que más de 500,000 contratos eran ficticios, se habló únicamente de lo que se tenía registrado a nivel federal, se hablaba de 135,000 contratos colectivos reconocidos oficialmente, y se dieron esos 4 años para poder legitimizarlos. ¿Qué es esto? Algo muy sencillo. Los trabajadores de la empresa tenían que votar para ver si estaban de acuerdo con las condiciones de ese contrato. De no darse este proceso de legitimación, iban a ser archivados los contratos. Pasaron los 4 años y una vez que se terminó el periodo que se estableció, únicamente fueron legitimados poco más de 30,000 contratos. Es decir, que frente a las cifras originales estaríamos hablando de 520,000 contratos colectivos ficticios o de protección, frente a la segunda cifra supuestamente oficial que dio la Secretaría de 135,000, estaríamos hablando que 100,000 prácticamente eran de simulación. ¿Qué ha ocurrido desde la fecha en que se venció el término y se legitimaron estos más de 30,000 contratos? Más o menos en el transcurso de un año han sido registrados cerca de 10,000 nuevos contratos colectivos. Hoy en México tenemos poco más de 40,000 contratos colectivos registrados que benefician a cerca de 14 millones de mexicanos, según los reportes que se dan tanto del centro como también del INEGI. Esta fue la segunda versión. ¿Quién se encarga de vigilar todos estos procesos? Evidentemente, esta nueva autoridad, este organismo autónomo, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Qué cambió también en la ley? El objetivo era muy sencillo: garantizar que los contratos colectivos fueran votados por la mayoría de los trabajadores, que las condiciones que se establezcan sean aceptadas por la mayoría de los trabajadores, pero al mismo tiempo también que los sindicatos que representan a estos trabajadores sean elegidos a través del voto libre y secreto, sin que haya una presión, una coacción a los trabajadores como ocurría anteriormente. Antes del 2019, pues si querías entrar a trabajar a una empresa, el primer requisito era afiliarte al sindicato. Hoy no es obligatorio afiliarte al sindicato y en caso de que una empresa intervenga en la vida sindical, esto es motivo de sanción, y en algunas empresas que están vinculadas a este sector que está ligado a Estados Unidos, evidentemente también es un tema de conflicto internacional dentro de los acuerdos que se establecieron dentro del Tratado de Libre Comercio. Entonces, parte de estos procesos y estas modificaciones tienen que ver con la elección del sindicato que va a representar a los trabajadores de una empresa. Y se genera en la reforma del 2019 lo que se llama la constancia de representatividad. Esto no es nada más que un certificado que da el centro a los sindicatos para que puedan representar a los trabajadores y con ella puedan tener el derecho a solicitar la firma de un contrato colectivo o, en su defecto, si es que ya existe, las revisiones al mismo. ¿Cuáles son los requisitos que necesita un sindicato para poder tener esta constancia de representatividad? Son muy sencillos. Primero, dentro de la plataforma del propio Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, se solicita la constancia. Es necesario presentar un listado con cuando menos el 30% de los nombres y firmas de los trabajadores
que en teoría están afiliados a ese sindicato o que piden que los representen. Se tiene que publicar la solicitud no solo en la plataforma del centro, sino también en los lugares de trabajo donde en teoría prestan sus servicios estos empleados. Una vez que se publica esta solicitud, se dejan pasar 10 días para ver si algún grupo de trabajadores u otro sindicato quiere participar en la votación por la cual se va a otorgar esta constancia de representatividad. Pasados los 10 días, dependiendo si aparece o no aparece otro sindicato, se elabora un padrón, el cual se obtiene con la propia lista que fue entregada por el sindicato solicitante, junto con toda la información que tienen hoy las autoridades en sus plataformas, como es cuestión, por ejemplo, del Seguro Social, para verificar que realmente se trate de personas que están legalmente contratadas por la empresa en la cual se quiere dar esa constancia. Se elabora el padrón. Una vez que esto se tiene que fijar una convocatoria para la votación. Esta tiene que estar publicada cuando menos 10 días antes de la fecha señalada, la cual también tiene que ser publicada en la plataforma y en los centros de trabajo. Se lleva a cabo la votación el día y hora que se estableció, con la presencia del personal del Centro Federal, y una vez que esta se da, el sindicato que tenga mayor número de votos, y si es un solo sindicato y logra tener cuando menos más de ese 30% de la nómina total del sector que quiere representar, serán suficientes para que le expidan finalmente la constancia, la cual tendrá vigencia durante 6 meses. En otras palabras, digamos que es como el permiso para que hoy un sindicato pueda solicitar la firma de un contrato colectivo y para que pueda representar a los trabajadores de una empresa en cualquier negociación que tenga que ver con el propio contrato, ya sea la revisión o inclusive un emplazamiento también por violaciones al contrato colectivo. ¿Qué se logra con esto? Se acabó la extorsión. Ya ningún sindicato puede emplazar a una empresa que no tenga contrato colectivo si no tiene esta constancia que le entrega la autoridad y que te garantiza que los trabajadores están solicitando que ellos sean sus representantes. Una vez que se tiene la constancia de representatividad, el sindicato puede acudir directamente con la empresa, con los directivos del centro de trabajo, demostrar que tiene ya ese reconocimiento por parte del centro, y si la empresa está de acuerdo en firmar un contrato colectivo, lo puede hacer y tendrá que ir a registrarlo directamente ya al centro para que quede también ya con número de expediente. Si la empresa no quiere firmar el contrato, entonces tendríamos que entrar a un procedimiento legal a través de un emplazamiento a huelga, que son atendidos en todo el país por los tribunales federales de conflictos colectivos, que es algo también nuevo de la reforma, que hoy dependen del Poder Judicial, y que digamos que una vez pasados estos ya casi 6 años, es de lo mejor que se ha dado en todos estos cambios. Gente o jueces muy preparados, no solo para resolver de fondo cualquier situación de un conflicto colectivo, sino también con un espíritu muy conciliador para ubicar tanto a sindicatos como a empresas a llegar a acuerdos que sean congruentes en función de la realidad del país y de las realidades propias de la empresa que está siendo emplazada. ¿Por qué motivos? Un dato importante en el 2024 que demuestra un poquito lo que está haciendo el centro. Antes de llegar a un emplazamiento a huelga, el centro tiene la facultad de intervenir en todas las negociaciones de conciliación. Es necesario pasar por el centro de conciliación y registro laboral antes de presentar un emplazamiento a huelga por firma. El centro ha logrado mucho en negociar y evitar emplazamientos. Los pocos que han llegado en el 2024 fueron 1,469 emplazamientos a huelga los que se registraron en los tribunales, en el Tribunal Federal de Conflictos Colectivos, y solamente estallaron 11 huelgas que fueron resueltas en menos de 60 días. Es un dato muy significativo en el sentido de decir que aparentemente hoy tenemos una paz colectiva
con todas estas estrategias que se han implementado y con la intervención de las autoridades en estos sectores. ¿Por qué motivo se puede emplazar a huelga a un patrón? Hay tres fundamentalmente. El primero es la firma de un contrato colectivo. Una empresa detecta que hay trabajadores que no están a gusto con las condiciones que se están dando o el trato a la interna, se incorporan a este sindicato, se obtiene la constancia de representatividad y ya con esta constancia se le pide al patrón que firme el contrato. Si no quiere firmarlo, entonces se procede ya a emplazarlo a huelga a través de un procedimiento en el que el patrón estará obligado a firmar el contrato, evidentemente sobre condiciones congruentes con la intervención de la autoridad competente. Otro motivo por el cual se puede emplazar a huelga a un patrón es por la violación a las cláusulas del contrato. Cuando hay un contrato colectivo ya existente y se están violando algunas cláusulas, puede venir un emplazamiento a huelga. Y finalmente, por las revisiones del contrato, ya sea en prestaciones o en las cuestiones salariales, que normalmente están pactados los periodos de revisión al momento que se hace el contrato, se firma el contrato por primera vez. Estos son los tres motivos por los que puede haber un emplazamiento. Me ha tocado en otras reuniones en las que me dicen, oye, es que la plática se llama negociación sindical o democracia sindical. Lo que queremos escuchar es cómo negociar, cuáles son los parámetros de negociación. No existe un librito para eso. Cada empresa tiene circunstancias distintas en cuanto a la capacidad económica, en cuanto al número de empleados, el perfil del sindicato que está haciendo, los antecedentes que el propio contrato colectivo haya tenido en comportamiento de negociaciones en años anteriores. Cada uno va a negociar en función de todos esos factores. ¿Cuáles son los consejos? Los consejos son muy sencillos. Siempre va a ser más fácil una negociación de cuestiones colectivas cuando hay un buen trato, cuando hay cordialidad, cuando se trata de a través del convencimiento de ubicar al sindicato en este caso o a la empresa de qué es lo más justo y en el cual pueden ganar absolutamente todos. Si quisiéramos tener un parámetro más o menos de cómo negociar, pues yo les diría normalmente es lo que es la inflación y máximo, exagerado, un 3% arriba de lo que haya sido la inflación. Es decir, si la inflación fue del 6%, ya sea negociación en incremento de salario o en prestaciones, lograr que el impacto no rebase un 3% adicional de lo que fue esa inflación. Hablar de un doble dígito en negociación de un contrato colectivo es una derrota para la empresa, no solo por lo que el impacto económico que tiene para ese momento, sino por el precedente que va creando en años futuros, dentro de los cuales pones muy alto la vara inicial para empezar a plantear una negociación. Nos ha pasado en muchas empresas que de repente parece fácil decir, les doy el 10% de aumento, y lo han ido haciendo al paso de los años, y esto genera un fenómeno que de repente trabajadores sindicalizados llegan a ganar más dinero de trabajadores que están en el área administrativa y que no tienen ese incremento directo. Un impacto importante en las negociaciones del contrato colectivo tiene que ver con el incremento anual que se ha dado en los últimos años al salario mínimo. ¿Por qué? Porque el salario mínimo no va de la mano ni de la inflación, ni va de la mano tampoco de las negociaciones generales que se dan en otros puestos. Entonces, mientras el salario mínimo trae un margen entre el 12 y el 20%, pues poco a poco, al paso de los años, los trabajadores de los puestos más bajos van alcanzando a otros y se genera un conflicto a la interna. Entonces, conclusión, y un poquito a manera de resumen, sale la ley en el 2019, una forma de cumplir con el objetivo, que es que los sindicatos obtengan mejores beneficios, se logren encarecer y cuiden a los trabajadores, es poniéndoles un candado. El candado se pone en que no pueden actuar primero si no son elegidos como representantes por el sindicato, y segundo, de todos modos, cualquier negociación que hagan, sea en la firma de un contrato colectivo o en una revisión, no tiene validez legal alguna si no es también pasada a un proceso de votación en la cual la mayoría de los trabajadores está de acuerdo.
¿Qué ha pasado sobre todo este último año? En México hemos visto más movimiento por paros laborales que procesos que realmente sea un emplazamiento a huelga. Ven los números de la cantidad de emplazamientos a huelga a través del Tribunal Federal de Asuntos Colectivos. Si lo comparamos con los paros, pues evidentemente parece más sencillo ir por el camino corto que simplemente parar actividades para obligar a los patrones a acceder a las peticiones. Muchos paros en los últimos años, sobre todo en el sector del transporte. Las empresas de repente no pueden darse el lujo de parar una actividad porque cuesta millones de pesos y ante eso muchas veces ceden a negociar en pagar algún tipo de solicitud por parte de los trabajadores. ¿Cuál es la recomendación para los paros laborales? Primero dejarlo claro, un paro laboral es ilegal, un paro laboral no está previsto en la ley y evidentemente tiene consecuencias. Una persona que participa en un paro sin incurrir en unas causales del artículo 47 tampoco es causal de rescisión. ¿Cuál es la recomendación? Siempre, por ejemplo, para los patrones es analizar el motivo del paro. Si el paro es por una causa que a los ojos de todo es realmente justa en función de lo que piden los trabajadores, pues el consejo es tratar de solucionarlo y acceder a lo que se pide. Voy a poner un ejemplo. Si en una empresa viene un grupo de 20 trabajadores y de repente dice hoy no trabaja nadie porque no les han pagado sueldo en 2 meses, pues a los ojos de todos tienen la razón de estar molestos y están buscando una vía rápida para poder solucionar algo que es de necesidad inmediata. Si el paro es para querer obtener algo que está fuera del marco de la ley, lo cual podría interpretarse como una extorsión, el consejo es, para los empresarios, no hay que ceder, porque si tú cedes, cada 6 meses, por cualquier motivo, te van a estar extorsionando. Un ejemplo, si no hubo utilidades en este año y los trabajadores están enojados porque estaban acostumbrados a que siempre hubiera utilidades y te hacen un paro porque quieren un bono para suplir esto, es totalmente ilegal y el consejo es no cedas y procede con las rescisiones correspondientes. Y un tercer escenario es cuando a lo mejor la queja tiene cierto fundamento y se puede llegar a mediar sin generar un precedente a futuro. Puede ser un tema no necesariamente económico, sino un tema, por ejemplo, de trato, de inclusión, de sobretrabajo en el número de horas extras que se dan a la semana, cuestiones de ese tipo que se puedan resolver a través del diálogo, siempre hay que ponerlo por delante. El diálogo te puede evitar muchos dolores de cabeza y evitar llegar a esos tribunales para conflictos colectivos. Si dentro del paro hay conductas de violencia, de secuestro de personas, de amenazas a otros compañeros, entonces no solo hay que rescindir la relación de trabajo, sino también hay que actuar por la vía penal para dejar un precedente y evitar que a futuro vuelvan a pasar este tipo de conductas. Bueno, con esto termino lo que es la parte colectiva. Ahorita va a haber tiempo, aunque sea unos 30 minutos, para la cuestión de las preguntas. Es muy sencillo entender el punto. Primero, yo diría manera de reflexiones, tener claro que todo lo que está pasando en cuestión colectiva no es que se le haya ocurrido a alguien en nuestro país, es una consecuencia de la molestia de los sindicatos en Estados Unidos, es el primer punto de reflexión. Segundo, Estados Unidos entendió que la única manera que va a resolver el problema de la migración y que va a evitar que sus empresas se vengan a México es que les cueste más caro y al mismo tiempo que se trate a la gente correctamente. ¿Eso cómo se consigue? Con leyes que mejoren las prestaciones, con leyes que tengan sanciones ejemplares, con una autoridad que sea contundente en el castigo al quien salga fuera del marco de la ley y con sindicatos que ayuden a la autoridad a encarecer o generar más prestaciones y que al mismo tiempo cuiden el trato de las personas y la permanencia en el trabajo. Así de sencillo, así de fácil es. ¿Cómo se logra?
La ley pone candados. El primer candado es: sindicato, no puedes actuar solo. Si quieres estar metido en el mundo laboral, olvídate de ir a pedirle el cheque al patrón, vas, convences a los trabajadores, te sumas a obtener la constancia de representatividad. Con esa constancia usas los procedimientos que ya existían anteriormente en la ley, que son los emplazamientos a huelga, y firmas cualquier contrato o cualquier revisión, pero necesitas la bendición de la mayoría de los trabajadores en función de lo que está acordándose de ese contrato. Así de fácil hay que entenderlo. Cuando hablamos de democracia sindical y el voto libre y secreto, esto es muy sencillo. Quienes deciden hoy si quieren o no un sindicato, o quieren o no las condiciones, quien tiene el poder hoy no es la autoridad, no es el sindicato, no es el empresario, son los trabajadores. Y entonces ahí el punto clave de lo que hablamos en la reunión anterior, del liderazgo a la interna, para hacer que los trabajadores sientan que están en una empresa que vale la pena, que se pongan la camiseta, que se tatúen el nombre, pero debemos de empezar no por el tema económico ni por las prestaciones. Tenemos que empezar por la cuestión del trato y de la inclusión. La mayoría de los mexicanos que votan para elegir a un sindicato o que votan para una huelga no están enojados tanto por lo que llega a sus bolsillos, están enojados por la indiferencia que a veces se da hacia ciertos sectores, que como ustedes vieron en las gráficas son los porcentajes mayores, y entonces es muy fácil que un sindicato los pueda convencer. A mí me preguntan siempre, ¿es bueno o no es bueno tener un sindicato? Por supuesto que es bueno tener un sindicato, pero un sindicato que maneje esta cultura laboral, un sindicato que ayude a construir mejores empresas y un mejor país, un sindicato que si un trabajador está haciendo algo mal, sea el primero que le lea la cartilla y que en caso de que no cambie, ayude a la empresa a desvincularlo. Un sindicato que ponga por delante sí el interés como organización, pero también el interés de las familias. Eso es la cultura laboral. Y si se logra, adelante. Con uno que falle en la ecuación, con uno solo que falle, no puede haber cultura laboral. Si hay un sindicato, muy poquito como lo que había a la antigua, de pensar que por ser el líder es la estrella de la película y puede actuar y hacer lo que quiera dentro de una empresa, no se puede construir cultura laboral. Si hay patrones que siguen pensando que la mejor manera de tener a la gente marchando es tratarlas como máquinas y intimidándolas, no se puede tener cultura laboral. Y mientras hay abogados o autoridades que se presten a este tipo de simulaciones, entonces el país estará como está. Lo he platicado muchas veces, tuve la oportunidad de que me invitaron a un congreso internacional en el mes de diciembre en Chihuahua. Chihuahua es un punto clave para todo lo que es la reforma laboral porque tiene en Ciudad Juárez zona fronteriza con Estados Unidos y es donde se encuentran la mayoría de estas maquiladoras americanas que son las que se trata de evitar ya que se vengan a México. Entonces nos invitaron a un congreso donde participaron personas, funcionarios de Canadá, de Estados Unidos y de México. Y pasaban expositores y se hablaba del número de emplazamientos, y se hablaba de estadísticas, y se hablaba de los nuevos organismos, de que se había logrado la conciliación, pero no escuchabas a nadie hablar de lo más importante. Lo más importante no es lo que está en el texto, no es la estadística. Lo más importante es si hoy realmente con esta reforma laboral los mexicanos están en un mejor trabajo. Si hoy los mexicanos son tratados dignamente, si hoy los mexicanos tienen más oportunidad, si la gente con actitud puede crecer, si hay mejores jefes, si hay mejores sindicatos, si estamos erradicando la corrupción de los procedimientos legales. Ese es un avance. Yo ya por la edad que tengo no me importa, ya hablo sin filtros. Si yo dijera, oye, realmente hoy la reforma laboral en nuestro país es para presumir y ha cambiado las cosas, mentira, mentira. Hemos hecho encuestas también, esas más de 500,000, a cerca de 200 empresas, y cuando preguntas sobre cosas graves, que es el acoso laboral, el acoso sexual, el bullying, la discriminación, esas cosas, 27% te dicen que siguen ocurriendo. Cuando quieres capacitar a la gente para que crezca, muchos empresarios te dicen, no, ¿para qué lo quieres hacer mejor si me va a cobrar más dinero, me va a abandonar?
Si no logras tener una rotación, si es una empresa, una rotación del 30% y no haces nada para que el jefe sea mejor, no hay cultura laboral. Entonces, hay que diferenciarlo siempre, quieres estar en paz, quieres estar tranquilo, quieres hablar de estas cosas colectivas, tu primera misión no es entender la ley, tu primera misión es entender a los trabajadores de una empresa y ver de qué manera se les puede ayudar a los que tienen actitud y a los que quieren la empresa. Ese es el primer paso que se tendría que hacer. Yo siempre hablo de factores, de problemas en empresas, que son los 4 que están en la pantalla. El número 1, ya lo dije hace un momento, 27% de los mexicanos, 1 de cada 4, sufre cuestiones que tienen que ver con esos malos tratos en nuestro país. Entre más abajo es el puesto, pues lo sufren más, nada más que se acostumbran. Número 2, problema número 2 en las empresas, la falta de comunicación entre departamentos y la falta de comunicación entre los jefes y los líderes con las personas a las que dirigen. Igual en la encuesta, 68% de las personas te dicen, jamás tengo una reunión con mi jefe, no tengo ni una sola al mes. ¿Cómo puedes cumplir objetivos y cómo puedes ser una empresa modelo y cómo puedes ser un líder de verdad si no te reúnes o no platicas con la gente, con tus equipos? 68%. Y esto estamos incluyendo el sector corporativo, el sector administrativo, porque si hago la encuesta únicamente al sector obrero, yo creo que ni el 5% tiene ese detalle de comunicación. 3, la falta de capacitación, en el sentido de tener jefes que sean buenos en lo que hacen, pero también sean buenos en la forma en que se acercan a la gente, comprenden sus problemas y van detectando el talento para ayudarlos a salir adelante. Son muy poquitos los jefes, sobre todo en mandos medios, en los cuales realmente les interesa lo que pueda pasar con la gente de arriba. Y finalmente, fundamental, el tener liderazgos. Una empresa con líderes, pues no tiene problemas. ¿Cuál es el modelo ideal? Y llevándolo a nuestra plática de esta tarde, una empresa en la que pueden sentarse a la mesa el líder del sindicato, el dueño, los gerentes y algunos trabajadores de todos los sectores de la empresa y donde todo es una mentalidad de productividad y un crecimiento y ganancia para todos, todo esto a través de una buena comunicación y cordialidad, esa es una empresa que realmente te marca la diferencia. ¿Cuántas de esas hay en México? Poquitos. No estoy diciendo que no haya personas que tengan este liderazgo, lo que quiero decir es, lamentablemente, es más lo malo que lo bueno. Bueno, con esto terminamos el capítulo. Una diferencia, nada más para que vean como estadística de lo que pasaba anteriormente, simplemente en Ciudad de México, en lo que era la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, había 16 mesas para llevar audiencias de emplazamiento a huelga. Y había audiencias cada 15 minutos desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces era 16 por el número de horas. Todos los días había una audiencia de emplazamiento a huelga. Y el 85% de esos emplazamientos no se arreglaban en una mesa resolviendo los beneficios para tener una mejor empresa o para que los trabajadores pudieran tener más oportunidad. El 85% de esas negociaciones era ante los ojos de la autoridad, que también era cómplice, cuánto me cuesta quitar el emplazamiento y era cuánto se va a llevar prácticamente el sindicato. Así era de vergüenza el tema sindical, el tema colectivo en nuestro país. Hoy no hay forma de que funcione así. Hoy ningún sindicato puede ya extorsionar si no tiene el consentimiento de los trabajadores y tampoco ningún empresario puede decir qué sindicato quiere en su empresa, porque es sancionado y porque el problema se le puede ser mayor. ¿Qué es lo que está pasando en la práctica? Obviamente, los sindicatos que quieren seguir en el sector laboral están entendiendo que la única manera de poder firmar contratos colectivos y vivir de las cuotas sindicales es acercarse no a los patrones, sino acercarse a los trabajadores y convencerlos para que se afilien. Esos trabajadores se dejan llevar con el discurso no de las promesas económicas, se dejan llevar con el discurso de la injusticia, de la diferencia de clases, de la falta de inclusión, de los favoritismos, de la discriminación. Con 5 minutos de ese discurso, la gente te firma lo que sea y se afilia a los sindicatos.
Entonces, al entender un problema colectivo, que creo que debe ser la conclusión de esta charla, desde el punto de vista de todos nosotros que estamos inmersos en lo que implica resolver los conflictos, lo que tenemos que atender es, sí, lo que marca la ley, pero al mismo tiempo tratar siempre de poner en su lugar al que quiere desentonar o pasarse de vivo. Si viene un sindicato y te pide un 20% de incremento salarial y te arma una revuelta, pues alguien tendrá que decirle que no se puede dar un 20% porque la empresa quiebra. Si un sindicato quiere defender a alguien que roba, habrá que decirle que tenga cultura laboral y que tiene que, por respeto a sus otros afiliados, ayudar a que esa gente abandone la empresa porque es un cáncer. Y el día que sea el jefe, el directivo tendrá que entender que por más bueno que sea el jefe, si le faltó el respeto a un empleado, también tendrá que abandonar la empresa. Eso es cultura laboral. Cuando ponemos en el centro todos los involucrados, el bien común, apegados a la justicia y no permitir que nadie se aproveche de los demás. Bueno, vamos a entrar si quieren a la fase de preguntas. Tenemos buen tiempo todavía. Si hay algo que no toqué en la presentación. Maestro, ya los participantes tienen y pueden activar su micrófono si gustan. Y también voy a habilitar el chat por si alguien quiere, no puede tener micrófono, puede hacer su aportación en el chat. Adelante, licenciada Miriam, o licenciado Oscar, o licenciado Alejandro, que tienen alzada la mano. Buenas tardes, licenciado, buenas tardes. Miriam Jiménez. ¿Qué tal, Miriam? Mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias de nuevo por su ponencia. Siempre es agradable escucharlo porque transmite bastante bien la información y me parece que la entendemos a la perfección. Y mi pregunta para ustedes, ¿cuántos sindicatos puede haber en una empresa? ¿Va a depender del porcentaje de trabajadores que tenga cada sindicato o de qué va a depender cuántos sindicatos existen en una empresa? No hay un mínimo para sindicatos. Esto tiene que ver por los sectores de la empresa. Lo que no se puede haber es un sindicato en las mismas categorías, en la misma fuente de trabajo. Les pongo un ejemplo. Por decir, Aeroméxico. Aeroméxico tiene 3 sindicatos. Tiene el sindicato de pilotos, el sindicato sobrecargos, el sindicato de personal de tierra. Entonces no hay ningún problema. Puede haber el número de sindicatos que se quiera y no hay ningún problema, mientras cumplan con los requisitos. Ok, cuando ya no tiene o ya no cumple con algún requisito, ese sindicato se disuelve. Sí, o sea, se lo puede negar. De hecho, dentro de los cambios en la ley, hay motivos por los cuales puede ya ser cancelado el contrato colectivo. Los sindicatos, Okay. se puede continuar el sindicato. Parte de lo que pasó en la reforma es también se está fiscalizando a los sindicatos. Yo hablé un poquito del proceso práctico y sencillo de lo que haces para votar por ellos y para el contrato colectivo, pero hoy también hay una fiscalización en cuanto a la obligación de rendir cuentas a sus agremiados y la autoridad ante una queja puede ir y pedir también esas cuentas para que haya transparencia y también cómo se llevan a cabo los internos. Es parte de la reforma. Perfecto, muchas gracias. Ok, Miriam, hasta luego. Hasta luego. Adelante. Soy Oscar. Sí, para efecto, no sé si se escucha. Sí. Adelante. Ok, bueno, un poquito voy a tener que hacer un poquito de contexto para efecto de que usted me regale su opinión al respecto. En cuanto a la ley de trabajo, pues bueno, establece los salarios mínimos que serán percibidos por los trabajadores, los horarios de labores. Precisamente en una plática exponía el maestro Ramírez que había una inspección muy débil porque no estaba tan fiscalizada la cuestión y por eso, por ende, precisamente había tantas violaciones a los derechos de los trabajadores, como por ejemplo en este caso las jornadas de labores, los simples salarios, que no se pagaban los mínimos. Entonces, usted cree que en el nuevo modelo de justicia laboral también es importante reforzar esta inspectoría como para tener supervisión en cuanto a las condiciones de los trabajadores.
A ver, es que se escucha muy cortado. No entendí la parte final. Un refuerzo en cuanto a la inspectoría para efecto de que fiscalice más las condiciones de los trabajadores. ¿Usted Ok, cree a que ver. es la función? Sí. A ver, parte de la reforma, lo que pasa es que hoy nos tocó hablar del sindicato, pero uno de los 4 eslabones importantes de la reforma tiene que ver con el nuevo papel que tiene la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo hacía 1000 cosas, manejaba las juntas de conciliación, manejaba los sindicatos, tenía registrar los contratos colectivos, se encargaba de promover el empleo y hacía inspecciones. Se supone que parte de lo que está obligando ahorita es a la Secretaría del Trabajo le quitan básicamente la mayoría de las funciones que tenía y le dejan una fundamental, que es fiscalizar el cumplimiento de estas normas a través de las inspecciones. Han triplicado el número de inspectores. Las inspecciones hoy están más preparados las personas que se presentan, porque no solo ven documentos, sino que también tienen la oportunidad de hablar con los trabajadores. A mí me ha tocado ver inspectores en algunas entidades que, como les digo a los empresarios, hagan de cuenta que es el SAT laboral, que en 2 minutos se dan cuenta donde realmente hay violaciones o hay simulaciones. ¿Qué es lo que sí está en la ley? En la ley hay multas ejemplares. Y pongo un ejemplo, todo lo que tiene que ver con el régimen de subcontratación, con la reforma de abril del 2021. El que incumple una de estas nuevas disposiciones, hay sanciones millonarias, hay sanciones fiscales y hay sanciones inclusive penal. Por eso la mayoría de las empresas se puso en orden, por lo menos para evitar una subcontratación indebida. Que falta mucho, claro que falta mucho, falta más honestidad y más dureza, porque también es un tema de justicia. Una empresa que está en orden, que paga todo correctamente, a lo mejor queda en desventaja competitiva ante una empresa que a través de las trampas y de la explotación agarra a los trabajadores. ¿Qué puede hacer el gobierno? Pues modificar las leyes y fiscalizar. ¿Qué no puede hacer el gobierno? Generar mayores prestaciones y estar vigilando de cerca el trato. ¿Quién hace eso? El sindicato. Un sindicato que hace su chamba no te va a permitir que maltrates a uno de sus trabajadores. Un sindicato que hace su chamba va a concientizar a la gente para que se den su 100% en beneficio también de la empresa. Si logramos tener autoridades honestas que conozcan de la ley y sindicatos que concienticen y que colaboren y también defiendan a los trabajadores, pues evidentemente solo faltaría que el empresario esté de acuerdo en ir en el mismo barco donde todos tienen una mentalidad positiva. Si la pregunta es, hoy en México siguen existiendo, a pesar de todo, a pesar de los cambios en la ley, empresas que juegan agresivo en estrategias indebidas o en explotación de la gente, sí. La respuesta es sí. Menos, pero siguen existiendo. Muchas gracias. De nada. Buenas tardes, licenciado Hostos. Alejandro, Muchas buenas gracias, su tardes. ponencia excelente. Aquí, usted está diciendo, ¿no? Claramente, lo que pasa es que el efecto de la reforma, pues está generando también empresas o emprendedores que están sobreviviendo, pues, por debajo, porque digo, a nosotros como abogados que nos toca estar viendo los conflictos laborales o que yo he llevado conflictos laborales. Pues es que aquí en Ciudad de México, yo atiendo mucho lo que son temas de policías, seguridad privada. Pues digo, las empresas, los empresarios, pues realmente no tienen algún registro. Un poquito problemático. Usted acaba de decir que, bueno, le hace falta la fiscalización aquí al Estado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se puede denunciar? Porque digo, más allá de que se defienda al trabajador o pudiéramos negociar algo con la empresa, ¿cuáles son los canales de comunicación, los canales de denuncia para que, bueno, en este caso, pues este tipo de empresas estén ordenadas? Porque digo, más allá de todo ello, pues no se les respeta pues derechos laborales, ¿no? Aquí tenemos mucho el problema de que son trabajadores que no están dados de alta. Es un gran problema para nosotros poder acreditar la relación laboral porque pues, no hay pagos, todo el pago es en efectivo. O sea, allí, digo, realmente la reforma laboral, en vez de ser beneficiosa para muchos trabajadores, pues realmente cuando tienen el problema de que no se les respetan sus derechos laborales, sus derechos sociales,
ya cuando vienen a hacer, a pretender que nosotros podamos defenderlos, pues realmente es difícil también. Entonces, ¿cuáles son los canales de denuncia o qué es lo que se debe de hacer? No, es que es una mezcla de todo. Primero, la concientización general de lo que son las leyes. Hay muchas personas, tanto en las empresas como inclusive en los propios sectores de público, en las autoridades, que ni siquiera entienden lo que es la reforma. Ahorita con todo el tema de la reforma judicial, pues todavía el panorama es menos optimista para lo que se nos viene. Primer punto que yo siempre les digo es no resolver las cosas cuando viene el conflicto. Hay que concientizar y hay que concientizar constantemente. Quienes tenemos la oportunidad de convivir, por ejemplo, en mi caso, con empresas, pues mi mensaje es, no te explico cuando viene la demanda, te explico de antes y prevenir, pero te concientizo también de que tú no puedes pretender leyes en las que saques ventaja a costa de los demás. Y creo que ha funcionado muy bien. ¿Qué ha mejorado? Parte de lo que ha mejorado es, hay más modernización en todo lo que implica las plataformas en las cuales se está fiscalizando. A raíz de la reforma del 2021 se hicieron convenios de colaboración entre el IMSS, la Secretaría del Trabajo, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Infonavit. Entonces, ellos cruzan mucha información. Hay veces que a ti te llega una revisión del SAT, a lo mejor porque la Secretaría del Trabajo detectó una simulación de pagos o pagos viceversa, pagos por facturas de una persona que solo recibe de un patrón, pues le dan vista a la Secretaría del Trabajo y le dan vista al Seguro Social. Hay canales en las plataformas de todas estas dependencias en las que tú puedes meter tu queja para provocar una revisión y rastrearla. A mí sí me ha tocado empresas visitadas porque algún trabajador hizo alguna denuncia, mucho sobre el tema de PTU y también cuestiones de simulación de salario, porque además a la autoridad le interesa. En el momento que se paga por fuera, en el momento que se evade, pues es dinero que está perdiendo también el gobierno. Al gobierno le vinieron a hacer la chamba. El gobierno, con esta reforma laboral que fue impulsada desde otro país, pues evidentemente le ayudó mucho. Pues, ¿por qué? Porque hoy recauda más dinero cuando ya no puede haber simulación. Le vino a hacer la chamba también, pues porque todos estos beneficios que el costo mayor lo asumen los empresarios, no el gobierno. Quien paga los sueldos es el empresario. Quien paga más prestaciones es el empresario. Le vinieron a hacer la chamba porque además popularmente a los trabajadores pues hoy sienten que tienen más derecho. ¿Cuál es el punto aquí? Equilibrio. Yo creo, y perdón la palabra, que la cultura laboral en México antes era una porquería, una mierda, y ha ido mejorando un poquito, y parte de esto la culpa la tienen todos. Muchos los empresarios que explotaban a la gente, no digo todos, algunos que explotaban a la gente, mucha gente que evadía, que no cumplía, pero también muchos trabajadores que no contribuyen para crecer o para hacer el trabajo correcto y te contaminan. Por eso les decía al principio, es un tema de personas, no es un tema de entidades. Hay autoridades maravillosas, los nuevos jueces de temas colectivos, mis respetos, me ha tocado con 5 y qué nivel de conocimiento y qué nivel para resolver conflictos de primera. Me ha tocado en el Poder Judicial, magistrados, que un nivel impresionante. Me ha tocado empresarios que a pesar de no estar obligados, siempre velan por sus trabajadores, siempre son buenos seres humanos, jefes que ponen el ejemplo, trabajadores que están enamorados de la empresa, pero también hay la gente negativa. ¿Qué podemos hacer nosotros desde donde estemos? Tratar de concientizar que una cultura correcta y que hacer las cosas honestas y reconocerle a cada quien su actitud y su compromiso y su capacidad nos conviene a todos. Ese es mi mensaje. O sea, yo no puedo hoy apoyar a un empresario que a lo mejor acosa a una mujer, o yo no puedo decirle a un jefe, eres brillante porque vendes mucho cuando discrimina a un empleado que a lo mejor no acabó la primaria y no tiene ni cómo defenderse. Esas cosas yo no creo que estén bien. Depende de cada quien. Si una empresa está violando los derechos laborales, pues hay que ver los medios de queja, que hay cada vez son más, y reportarlo. Es la única alternativa. Ventaja hoy de los juicios también orales, te permite frente a un juez hablar y evidenciar la realidad, a diferencia de antes que era dictar y nadie veía nada. Hoy ante un juez en 5 minutos se da cuenta quién está mintiendo. Ok. ¿Qué necesitamos? Tenemos el escenario que necesitamos, que haya jueces honestos y que realmente resuelvan conforme a la realidad y no conforme a un interés personal. Ese es el único punto. Ok. Muchísimas gracias, licenciado. Okay.
Juan Carlos. Sí, buenas tardes, maestro Alejandro Hostos. Saludos desde Coatzacoalcos. ¿Qué tal, Juan Carlos? Pues el artículo primero de la Constitución Política pues establece precisamente que en México todas las personas pues tenemos los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, incluyendo también establece que es deber del Estado precisamente protegerlos, respetarlos y que además está la prohibición de todo tipo de discriminación. En ese sentido, por ejemplo, los trabajadores al servicio del Estado en Veracruz, los servidores públicos del Servicio Civil de Carrera, no tienen el derecho a la estabilidad del empleo. Es un tema, como usted lo ha dicho, de personas. En ese sentido, porque pues, puede ser una persona, tomar sus cursos, estar en el Servicio Civil de Carrera profesional, y de repente llega un nuevo titular y los quitan y meten gente nueva y se pierde toda esa capacitación y toda esa profesionalización que se da precisamente en la capacitación. Inclusive, no solamente en el Ejecutivo, lo vemos en el Poder Judicial, que se abren las convocatorias, o por ejemplo, para jueces, para actuarios, para secretarios instructores, en este caso de hablando en materia laboral, y en un momento dado se hacen las convocatorias, se hacen los exámenes, entran muchos, vienen pocos y a la mera hora van a colocar a los que quieren. ¿Qué significa eso? Que una vez que colocan a los que quieren y a los que quedaron, están 2, 3 meses, los quitan y llega otra persona y se le pregunta, oiga, ¿y usted hizo el curso? No, yo no lo hice. ¿Y cómo entró? ¿Cómo aplicó a esta plaza si yo la gané por concurso? ¿No? Y dice, no, pues me recomendó una persona X y así entré directamente. Entonces, la pregunta es la siguiente, estimado maestro Alejandro Hostos. Me voy a ir al lado de los sindicatos. Los sindicatos comprendidos en el apartado B de trabajadores al servicio del poder del Estado, ¿están obligados a legitimar sus contratos? Pues es una pregunta. Y la otra, ¿qué se busca con la legitimación de un contrato colectivo? ¿Es cuánto, maestro? Gracias. Bueno, empiezo por la última pregunta. Bueno, primer punto, el tema de que la gente y el ejemplo que ponemos ahorita de los jueces, les doy un dato ahí nada más, ahorita con toda la reforma judicial, no hubo un solo candidato del Poder Judicial que quedara a nivel federal en un puesto de juez o magistrado de circuito. Uno solo del Poder Judicial. Y eso es una falta de respeto a una carrera judicial, a una profesión instaurada, poner a personas que en su vida han estado en un tribunal. Y eso te refleja un poquito lo frustrante que es de repente hablar de supuestas reformas exitosas y que en México se respeta el derecho al trabajo. Es el mejor ejemplo de cómo se manejan las cosas aquí y por eso siempre hablo yo de que la cultura laboral es pésima. Dos, el tema del burocrático, que yo tenga conocimiento, no pasaron por proceso de legitimación. La que se reformó fue la Ley Federal del Trabajo, no la Constitución, no el apartado B. No estoy metido tanto en el sector, en ese sector de lo que es el derecho burocrático, pero tengo conocimiento y me parece que no es obligatorio. Y tres, ¿qué tan necesaria es una legitimación? Es un avance de decir, por lo menos estás obligando a que le entreguen una copia del contrato colectivo a cada trabajador y pueda tener el derecho de votar a favor o en contra. ¿Qué pasa en muchas empresas? Pues prácticamente los tienen tan controlados que casi les dicen, tú firma aquí, te doy una copia y no tienes derecho a opinar. Eso sigue pasando y es falta de la cultura laboral y es donde tenemos a lo mejor un empresario o un líder sindical que sigue actuando con esas mañas y con esas cochinadas que no se pueden evitar. ¿Quién lo puede cambiar? Pues solamente la autoridad. Si tú eres la persona que está verificando esa votación y te estás dando cuenta que ni siquiera le dan a leer el contrato colectivo a un trabajador, pues como autoridad tendrías que tener los pantalones para decir, esta votación está viciada. ¿Sí? El sindicato, yo creo que el primer objetivo de un sindicato es ganarse la confianza de la gente, de sus agremiados. El sindicato se debe a los trabajadores, pero si el sindicato se va a prestar
a ponerse a disposición del patrón para no cumplir con su cometido y engañar a los trabajadores y simplemente pedirles firmas, pues seguimos en esa misma simulación que teníamos antes del 2019 y no se avanza. ¿Qué ha pasado? Conclusión, después de 6 años, pues sí han mejorado varias cosas, pero no podemos presumir de que hoy las empresas son mejores y que hay mejor comunicación y que hay más líderes y que no hay maltrato. Eso no es cierto. Falta mucho, mucho por hacer y quienes lo están haciendo, varios lo están haciendo por imposición y no por convicción. Tendría que ser por convicción. Antes me paso. Sí, muchas gracias, maestro. Gracias, De nada, Juan Carlos, saludos. ¿Alguien más? Yo llevo... Buenas tardes, licenciado Adelante. Alejandro. Bueno, yo nada más como aportación, pues sí, yo creo que todavía estamos muy lejos de la realidad, ¿no? Porque en lo personal me está tocando ver un caso en el que pues la mayoría de los trabajadores tienen primaria y secundaria y pues sí se les ha dado copia del contrato colectivo, pero muchas veces ni lo entienden, nada más firman. Y ¿qué hizo el sindicato? Ellos tenían el 10% de propinas adicionales y pues el sindicato autorizó que se les bajara el 5%. Yo creo que, como mencionó usted, pues sí, estamos todavía muy lejos de que los trabajadores sí tengan un acceso a la justicia. ¿Es cuánto? Así es mismo caso, personas. Y habrá sindicatos muy buenos, y habrá empresarios muy buenos que aunque no te lo pidan, a lo mejor en vez de bajarte 5, te das 5% más. Las leyes ayudan, ya también hubo la reforma al tema de las propinas, te van ayudando un poco en todo sentido, van apretando para que no haya injusticias, pero también necesitamos que la gente sea consciente y de los dos lados, yo no me estoy poniendo del lado de los trabajadores ni lo estoy victimizando, me estoy poniendo de los dos lados. Empresarios buenos, que hay trabajadores que realmente no se comprometen por más oportunidades que se dan. Si no están a la altura, tendrán que dejar el lugar a gente que sí tener actitud y viceversa. Trabajadores que son buenos y con patrones que realmente los ignoran o los explotan. Desgraciadamente, siempre puedes encontrar a personas que manchan en cualquiera de los lugares o los sitios que tienen que ver en este protagonismo. ¿Qué es lo difícil y qué es el gran reto? Lograr, primero, que en una empresa todos, a través de un trato honesto, digno y utilizando valores como justicia, respeto, le den a cada quien lo que corresponde en función del compromiso que tiene, la actitud y la capacidad. Es el primer paso, crear esa cultura laboral entre todos. Y una vez que se logra una empresa, pues irlo permeando al resto hasta a lo mejor soñar algún día que tengamos un país totalmente diferente a lo que encontramos ahorita. ¿Ok? Bueno, ¿alguien más? Gerardo, adelante. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. Tengo dos preguntas. La primera va sobre las circunstancias de sindicatos en la que una persona que trabaja en el sector salud es por parte de contratos. Sin embargo, se supone que por ley de escalafón debe ser la persona quien debe de ser propuesta para poder ser homologada. Y en este caso se propuso una persona externa que no trabaja dentro de la propia institución. Y como segunda pregunta, si la persona de la misma situación decide renunciar, que lleva 15 años laborando para el sector salud, ¿pueden hacérsele efectivos las prestaciones laborales de acuerdo a lo que marca la Ley Federal del Trabajo? Sí, te contesto primero la segunda. La relación laboral no se mide por tipo de contrato, se mide por subordinación. Cualquier persona que demuestre que hay esos elementos de subordinación, por ejemplo, si alguien está por honorarios y su único ingreso, la única persona que lo recibe es el sector salud o es una empresa,
pues al final de cuentas está el elemento y se demuestra. De hecho, la ley te establece, no importa el acto que le dé origen. ¿A qué se refiere? No importa el tipo de contrato. Si hay subordinación, es trabajador. Entonces, ¿qué pasa en el sector público? Son muchísimas las dependencias que tienen a gente contratada como servicios profesionales durante años, muchísimas. En realidad son trabajadores, manejan mucho el tema de pedir la renuncia y no tienes derecho absolutamente a nada. Otro ejemplo es lo que pasó con lo de la subcontratación. Viene la reforma que prohíbe la subcontratación, solo servicio especializado, y veías que más del 30% de los empleados que trabajaban para gobierno estaban con subcontrataciones que conforme a estas disposiciones la ley no permitiría. ¿Ok? Me decías, bueno, la renuncia tiene los derechos laborales y la primera pregunta que me hacías, pues en el sentido de pelear al escalafón, pues es parte del cáncer y de las malas costumbres que se manejan de repente en el gobierno. Quieren modificar toda la estructura laboral del sector privado, cuando a nivel gobierno siempre ha funcionado. Todos sabemos también que muchas veces en el gobierno no necesariamente a quien ponen como líder en una dependencia o en un departamento es gente que tenga preparado y normalmente pues viene una limpia. Ahorita lo que está pasando en el Poder Judicial, pues sí es frustrante. A mí me tocó hablar con magistrados que les veía la impotencia, decir, yo entré aquí desde los 20 años, llevo 18 años de mi vida matándome, preparándonos para soñar con este puesto y de la noche a la mañana nos echan para afuera y además nos echan para afuera diciendo que todos somos corruptos. Así es, ese es un poquito de la porquería de cultura que tenemos. Le agradezco la respuesta. Buena tarde. Buenas tardes, Gerardo. ¿Alguien más? Hay algunas preguntas en el chat. Si me permite leerlas. Sí, Roberto. Dice, no se puede legitimar, perdón. Existen muchas empresas en las que los patrones ejercen prácticas abusivas. Lamentablemente, la falta de empleos formales y el desconocimiento de los derechos laborales hacen que muchas personas se vean obligadas a aceptar estas condiciones. Por ejemplo, las tiendas chinas exceden los horarios, no tienen derecho laboral a nada, y como esos muchos empleos indignos desde su punto de vista. ¿Qué comentario pudieras darnos al respecto? Es parte de lo que platicaba yo cuando les decía la realidad de México, o sea, ese círculo vicioso por ambos lados. Primero, pues tienes al 80% de los mexicanos que te dicen no me gusta lo que hago, pues entonces tampoco es que haya toda la actitud del lado de los trabajadores para poder crecer en un trabajo. Y cuando tienes también a mucho empresario que piensa que los trabajadores son máquinas que no tienen sensibilidad, que no tienen problemas, si los quieres tratar de esa manera y explotarlos, pues evidentemente hay esa mala cultura laboral. Aquí el consejo que yo doy sigue existiendo, existe muchísimo. El consejo que le doy siempre a la gente es, salvo que estés súper necesitado, ¿para qué te quedas en una empresa donde te maltratan, en una empresa donde no te respetan los derechos laborales, en una empresa donde te discriminan? Hay veces que nos ha tocado ver mujeres que en unas pláticas, es que sí, a mí me acosan tal y tal y tal gerente, ¿y por qué no dices nada? Ya nos acostumbramos. Porque si levantas la mano, tú vas para afuera y el jefe se queda. Esa es la cultura. O sea, la cultura laboral es lo que predomina en valores y en forma de actuar en un país. Por eso yo siempre digo que la cultura laboral en México es muy mala y mientras esto no lo erradiquemos, pues difícilmente podemos hablar de cosas exitosas. Como está canijo lograrlo, pues el consejo es, por lo menos tú mismo en tu sector, sé diferente y ve tratando de contagiar a la gente de esta forma de pensar y seguramente lograrás poco a poco tener empresas. A mí me da mucho orgullo de repente representar empresas que dicen, aquí no hay un solo conflicto, aquí todo es cordialidad, aquí se trata igual a una persona que está en intendencia que a un directivo. Pero eso ya depende de los valores de cada uno. Es muy difícil
¿Dónde lo vas a lograr eso? Si quieres cambiarlo un poquito, pues en la capacitación que tú metas hacia la empresa. Si tu empresa logras hacer cursos de capacitación a los jefes y les vas a enseñar a los jefes cómo se trata a la gente y lo que es el respeto y lo que es el crecimiento y la oportunidad y valorar la disposición de cada uno, pues seguramente alguno lo tomará en serio y podrás ir mejorando tu empresa. Pero al mismo tiempo que capacitas, pues también tienes que sancionar las conductas que empañan lo que tú pretendes como directivo. ¿Quién tiene la varita mágica? O sea, si buscáramos quién tiene el poder de cambiar la historia, el directivo. Un directivo que es ejemplar, pues todos los de abajo se comportan como él. Un directivo que es prepotente, los de abajo lo imitan. Entonces, donde hay gente de ese nivel de tratar bien a la gente, de ser educados, de ser empáticos, de buscar crecer en conjunto, pues evidentemente es menos probable que tengamos este tipo de situaciones. ¿Ok? Cuando el dueño es así y nadie lo hace entrar en razón, pues ni modo. Será parte del problema que tendremos que seguir cagando la historia. Yo he dicho también mucho, me han invitado a pláticas con autoridades, por ejemplo, con conciliadores. Lo dije en Chihuahua, ¿no? No se trata de que presumas una estadística de conciliar tantas quejas. Se trata de que concilies, pero al mismo tiempo concientices. Si tú sabes que alguna de las partes se pasó de vivo en su comportamiento o en la negociación, en cortito, hay que decirle que eso no está bien y que cómo puede sentirse tranquilo. Vamos a pensar a alguien que a lo mejor a un trabajador lo discriminaron y lo corrieron. Y entonces a lo mejor para el conciliador es un éxito que le den mes y medio y una prestación. Eso no es hacer justicia laboral. Justicia laboral es maltrataste al trabajador, liquídalo al 100%. Tú, trabajador, robaste, no te lleves 45 días. Ten la cara para pedir perdón y no pidas un centavo. Esa tendría que ser la función también de las autoridades. Muy bien. Hay una pregunta más. Dice, mi consulta va en función de los incrementos a los salarios mínimos. ¿Es viable o qué procede si una empresa o entidad solo aplica la homologación salarial de acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos? Es decir, solo aplica los incrementos a los trabajadores registrados con el salario mínimo, dejando excluidos a los trabajadores que tienen un salario superior al mínimo, siendo que también forman parte de las prestaciones estipuladas en las condiciones generales de trabajo. No estás obligado. O sea, si sube el salario mínimo, tú no tienes por qué subir el resto de los salarios. Que te puede crear inconformidad a la interna, pues sí, que es lo que pasa de repente. El salario mínimo va subiendo tanto que alcanza muchos puestos. Alguien te puede decir, hace 5 años yo ganaba el 30% más que ese puesto y hoy con el incremento al mínimo, pues prácticamente ganan lo mismo que yo. Entonces, no estás obligado por ley a subir el resto de los salarios. Generalmente la mayoría de los salarios se van un poquito con lo que sube la inflación. Lo que tienes que ser es cuidadoso para que de repente no alcancen los salarios mínimos a otras categorías en que se sientan afectados. Y ser muy cuidadoso en lo que pactas también en el contrato colectivo, porque de repente en el contrato colectivo se te va la mano en cuanto a porcentajes de una prestación y resulta que alguien que ganaba menos con ese beneficio ya puede ganar más que inclusive un administrativo que tiene más años y mayor preparación que el puesto que hoy está siendo beneficiado por tabulador. Muy bien. Una pregunta más. Yolanda Guerrero nos pregunta, ¿cómo acredita? Perdón. ¿Cómo acredita un patrón que un trabajador fue contratado por honorarios si el contrato se hizo en esos términos, pero verbalmente? ¿Cómo acredita quién, pero el patrón o el...? Ajá, el patrón. Que un trabajador fue contratado por honorarios. No importa, vuelvo a lo que marca la ley en cuanto a la definición de relaciones de trabajo, no importa el tipo de contrato, no importa si no hay contrato, si es por honorarios, si es por civil, si es por relación de trabajo, lo que mide realmente el punto es la subordinación. Si no hay contrato, pero están las facturas de honorarios consecutivas, eres trabajador. Si tienes un elemento, por ejemplo, que demuestre que tienes un puesto, te llamaron gerente, es una cuestión propia de
de un trabajador tener un puesto. Si tú demuestras que recibes indicaciones o tienes un horario, cualquier elemento que presuma subordinación es suficiente para demostrar la relación de trabajo, y más en el nuevo sistema. Es muy difícil llegar y pararse delante de un juez 5 horas y tratar de decir que no eres la única persona que le da órdenes y que lo tiene sujeto a un horario y que recibe nuevos ingresos de ti. Entonces, no importa cómo lo acreditaría en este caso, pues con las facturas de honorarios, donde va a haber el foliado consecutivo. Muy bien. Yolanda, Sí. Yolanda, ¿le hace una pregunta? Pues básicamente era esa, pero también ¿cómo perjudica las resoluciones en la interpretación de juzgar con perspectiva de género? Muchas veces se dice, o hay jurisprudencias en donde se dicen que es simplemente con que la trabajadora diga que cualquier cosa es prueba indiciaria. Ya se reconoce nada más por el hecho de que lo diga. ¿Cómo repercute eso también en lo que está hablando de ética, tanto de las trabajadoras como de los patrones? Porque muchas veces las trabajadoras abusan. Sí, volvemos al punto, es un tema de circunstancias y es un tema de las personas que estarán involucradas tanto en el problema como en la resolución. Hoy el tema de las embarazadas, por ejemplo, pues que las embarazadas ya son intocables para el tema de la justicia y casi, aunque tengas una renuncia o hayas hecho 1000 cosas para que te rescindan el contrato, por estar embarazada eres intocable. Es una frase que creo que de repente, sobre todo los tribunales colegiados, la sueltan muy a la ligera. Es prácticamente decir, analiza esta situación de la perspectiva de género y condena. ¿Qué se puede hacer? Pues depende de cada autoridad. Habrá autoridades que sí lo valoren, autoridades que no, pero de que pesa mucho al momento de dar las soluciones, sí tiene que ver mucho la cuestión, y en los últimos años más, por todo lo que implican los movimientos que se dan alrededor de esto. Entonces, el caso más común es el tema de la situación de las mujeres embarazadas. Y en el caso del que estaba explicando en este momento, juntándolo con la perspectiva de género, si una persona dice, soy empleada, pero realmente fue contratada por honorarios, entonces el patrón, el empresario está en doble desventaja. Uno porque no hizo quizás el contrato por escrito y el otro por el hecho de ser mujer. No, es que el patrón está en desventaja si contrata a alguien por honorarios y no lo da de alta en el IMSS y es su único trabajo. Eso no es desventaja, eso es una violación a la ley. Es diferente. Yo soy un abogado y firmo un contrato de servicios profesionales y voy y demando laboralmente, no hay relación de trabajo. ¿Por qué? Porque yo le facturo a muchas personas. Pero si yo trabajo nada más para una sola persona, no importa el tipo de contrato, es trabajador. El ejemplo del que estamos hablando, hay una persona que está contigo a tu disposición todo el día y solo recibe ingresos de ti, es trabajador con contrato, sin contrato, con honorarios, por asimilados, por donde quieran. Y además tienes el problema de que estás afectando al Seguro Social, lo cual te genera un problema adicional. Ok, muy bien, gracias. Hay otra pregunta. Dice, las subcontrataciones laborales en el estado de Veracruz todavía existen. ¿Qué hacer para desaparecer esas empresas, ya que a los trabajadores no les reconocen sus derechos, pero al desaparecer esas empresas, obvio, perjudicaría a los trabajadores, ya que se quedarían sin trabajo? ¿Qué hacer para seguir conservando ese trabajo? Bueno, eso sí tuvo un impacto muy fuerte. La mayoría, el 93% de las empresas de este país, 93%, usaba una figura de subcontratación, inclusive con empresas propias, y principalmente el punto era no pagar el PTU, 93%. Con la reforma del 2021, la gran mayoría se puso en orden. ¿Por qué? Porque las sanciones son millonarias, porque tiene consecuencias de carácter fiscal y porque además inclusive te pueden llevar al escenario penal hasta clasificarlo como delincuencia organizada porque hay una evasión fiscal. Entonces son muy pocas las empresas que están en ese sistema. ¿Qué es lo que está permitido?
sí tener a un tercero con trabajadores propios en servicios especializados. Si no es así, es muy raro que pueda existir. ¿Por qué? Porque hay un candado y ese candado es el REPSE. Tú no puedes hacer deducible una factura de un tercero si no firmaste tu contrato y no tienes el REPSE. Y el REPSE lo primero que se fija es el cumplimiento de las obligaciones tanto de seguridad social como en el tema de impuestos, y ya la violación se dará en el momento que estés prestando el contrato para una empresa con el mismo giro. En mi experiencia, en lo que yo me dedico, ha bajado muchísimo, de una manera impresionante, el tema de empresas que utilizan su contratación para el manejo de personal. Ahora, si se está dando, pues, simplemente hay tantas líneas hoy que los pueden revisar, pues, que hay que reportarlo. Esa reforma reformó 8 leyes. Está involucrado el SAT, está involucrado el Seguro Social, está involucrado el Infonavit, está involucrada la Secretaría del Trabajo. Todo el mundo persigue ese tipo de simulaciones. Ahorita están anunciando, el día de ayer anunciaron una reforma que va en contra de los factureros, que era parte de la manera en que sacaban el dinero y no pagar seguridad social y no pagar impuestos. Entonces van con todo. Yo creo que cada vez va a ser menos donde se dé esto. Si se sigue dando y ustedes tienen conocimiento, pues hay que reportarlo. Hay que reportarlo y es fácil evidenciarlo. De todos modos, donde sí estuviera permitido esa contratación de un tercero con un servicio especializado, de todos modos por ley, quien contrata es solidario responsable. Si la pregunta es ¿cómo le hago? Porque el patrón no tiene solvencia para cubrir con las prestaciones, de acuerdo a la ley, de acuerdo al artículo 13, es solidario responsable la empresa o el patrón que contrata ese servicio con un tercero. Muy bien, otra pregunta más. ¿Los trabajadores de confianza tienen derecho al pago de sus prestaciones si renuncian? Sí, bueno, las prestaciones, hay prestaciones que se generan día a día. Aguinaldo, vacaciones, prima vacacionales, esas prestaciones no están supeditadas a si renuncio o te despides, son prestaciones que se generan al día. Lo que cambia es el tema de la indemnización y lo que cambia es el tema de una prima de antigüedad, que la prima de antigüedad se paga absolutamente en todas las terminaciones, en todas, menos en una, que es cuando se renuncia con menos de 15 años de antigüedad. En todas las demás, inclusive en la rescisión, se tendría que pagar la prima de antigüedad. Entonces, si hoy un trabajador renuncia y tiene más de 15 años, le tienen que pagar la prima de antigüedad y le tienen que pagar lo que le deban de prestaciones generadas día a día. Aguinaldo, vacaciones, prima vacacional. Si tiene menos de 15 años, entonces únicamente esas prestaciones y no tiene derecho a la prima de antigüedad. ¿Alguien más? Muy bien, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario o pregunta? Bueno, sí, Adelante. una pregunta, ahorita con lo que estaba platicando del REPSE, siempre me ha quedado la duda que, por ejemplo, en personal de limpieza, pensemos en el Poder Judicial de la Federación, cuando hay una terminación y cambian la licitación y se la dan a otro proveedor, normalmente la empresa en algunas ocasiones deja a los trabajadores sin pago. Ahí la pregunta es, ¿sería obligado solidario, en este caso el Poder Judicial de la Federación, y es como contratante, como particular, o lo hace como Estado? A ver, perdón, ¿me repites el principio de la pregunta? Sí, claro. Cuando un prestador de servicios, el que le contrató es el Estado. Sí. Y si eso sería de competencia local o federal, por cuanto hace al objeto social de la empresa, por ejemplo, de limpieza. Y toda vez que contratan y siempre hay una póliza, si el Estado contrató como particular o contrató como figura de Estado. Ahí mi duda, no sé si me expliqué. Sí, a ver, te pongo un ejemplo. Nos ha pasado, de repente hay una empresa de limpieza, vienen los trabajadores y demandan por la vía laboral a la empresa de limpieza y al organismo, entonces el juicio se va a una competencia federal.
Por supuesto que son solidarios responsables. Muy amable, muchas gracias. Disculpe, Lick, una pregunta. Por ejemplo, en el caso de las universidades particulares, en lo que estaban platicando, bueno, nos estaba exponiendo en estos momentos referente al pago por honorarios. En universidades particulares se trabaja mucho el tema del pago por honorarios bajo modalidad de pago por horas. Si no facturas, eres trabajador, siempre y cuando trabajes exclusivamente por horas, por ejemplo, trabajando solamente los sábados, aunque no factures, eres trabajador. Es que O vamos en a- tu caso, si sí facturas, pero trabajas solamente por horas, en este caso en fin de semana, porque trabajas un día exclusivamente para ese particular, ¿eres trabajador o esto depende si tienes otros ingresos? A ver, la Ley Federal del Trabajo no te establece un parámetro de cuánto no. Lo que te establece la Ley del Trabajo es, existe la relación de trabajo cuando hay un pago de un salario y existe subordinación. Entonces queda muy escueto el texto, esto que te da que la autoridad tiene la facultad de interpretar qué elementos son de subordinación o no. Ejemplo, en las universidades, yo como abogado, si me invitan a dar clases y voy a la semana a dar 3 horas de clases y les doy una factura, evidentemente no soy empleado de la universidad porque no representa la mayoría de mis ingresos. ¿Sí me explico? Pero hay maestros pues, que prácticamente están metidos de lunes a viernes, 8 horas dando clases, aunque les pagues por hora y aunque facturen, si hay subordinación porque no tienen otros ingresos o no tienen los mayoritarios como para que digan que dependen solamente de la universidad. ¿Ok? O sea, hay que establecer primero el contrato de servicios profesionales o el contrato de honorarios. No te exime de que haya relación de trabajo. Lo que mide la relación de trabajo no es el tipo de pago, te lo mide la subordinación, y la subordinación va a quedar a criterio de la autoridad, fundamentalmente tomando el aspecto de tus ingresos, si la mayoría de los ingresos vienen de una sola persona, de la cuestión de la disposición en el horario, y en función de alguna otra cuestión que presuma que eres un trabajador. Por ejemplo, el que les decía, dices que no es trabajador, pero aquí hay un documento en donde lo nombras gerente. El término gerente es propio de un empleado. ¿Me explico? O sea, cualquier elemento que presuma que hay subordinación, sea por el nombramiento del puesto, sea por el horario, sea por los ingresos, es suficiente para que a criterio de la autoridad determine si hay o no hay. Lo que hay que sacarse de la cabeza es, si solo recibes honorarios de una sola persona para la que trabajas todos los días, no importa el contrato, si demandas laboralmente, evidentemente lo vas a ganar y además le vas a crear un problema con el Seguro Social. Ya el seguro, perdón, con esta colaboración que tiene en el sistema, ya el SAT detecta estas cuestiones. El SAT de repente ve que una persona, al momento de hacer su declaración anual, recibió todos los ingresos de un tercero nada más, entonces le da vista a la Secretaría del Trabajo y le da vista al Seguro Social, y esos organismos tienen la facultad de ir y revisar directamente a quien paga el servicio para ver si hay un incumplimiento y posteriormente una sanción. José Daniel, adelante. José Daniel. José Daniel Carcaño, creo que está la mano levantada. Bueno, ¿ahí me escucha? Sí. Muchas gracias. Sí, maestro, mire, bueno, es que cuando estaba viendo hace rato lo de las negociaciones colectivas, nada más que tuve que salir a atender a unas personas y ya no pude hacer una pregunta. ¿Se la puedo hacer respecto del tema de negociación colectiva? Claro. Ok, gracias. Sí, mire, en el sindicato, un sindicato nacional, bueno, ya ve que son las negociaciones anuales de revisión y después también de contratación colectiva. Pero los últimos años, últimos 3, 4 años creo, se ha dado en que el sindicato acepta, por decirlo así, que a los activos les hace un aumento del 3, 4, según lo que sea negociado y pactado, pero a los jubilados le hacen un aumento diferenciado, no lo hacen en porcentaje, lo hacen en cantidades fijas. Por ejemplo,
para este año le vamos a aumentar 50 pesos diarios, ¿sí? Entonces, yo me pregunto qué tan legal es eso, si se puede impugnar, porque pues, yo no veo, no encuentro donde pueda negociarse un incremento salarial de esa manera. O sea, ¿por qué lo hacen diferenciado para los activos un porcentaje y para los jubilados una cantidad fija que no llega ni al 1% tal vez? Bueno, lo que pasa es que el tema de los jubilados, más allá de lo que establece la ley que le corresponde al IMSS o al ISSSTE en su caso, o sea, muchos sectores tienen beneficios que el propio patrón cubre una vez que las personas se jubilan. Esas cuestiones no están fundamentadas en la ley, están fundamentadas normalmente en reglamentos para el pago de esas pensiones de jubilación o dentro del propio contrato colectivo se establece ese punto. Si el contrato colectivo o el reglamento que los controla no tiene establecido cómo se va a determinar el incremento, pues no tienes una base para quejarte. O sea, no puedes discutir si me diste sí o no, porque ellos no están obligados. Ni la ley te obliga a que sea paralelo, ni el propio reglamento. Que sea interesante aquí ver dónde está establecido, que me imagino que es en el contrato colectivo, el derecho a la jubilación, cuáles son las reglas para que esto se dé, y en función de eso poderlo aplicar correctamente. A mí, la experiencia que tengo, que hay muchas empresas que manejan esto, generalmente va subiendo en función de lo que incrementa el propio contrato colectivo. De hecho, son pocas empresas en México, muy pocas empresas, que dan el beneficio de pagar una jubilación por contrato colectivo independientemente del pago de lo que dé el Seguro Social, muy pocas. Y esas empresas que lo dan son empresas que normalmente tienen prestaciones muy buenas para todos sus empleados y de la misma manera tratan al jubilado. Entonces, para poder establecer la forma, pues habría que irse a esas cláusulas o esos estatutos donde se establecen las reglas, que yo me imagino que en alguna parte tendrán que decir cómo se va dando ese incremento. Si no lo establecen y dan 50, 100 pesos, pues se podrá ir a un juicio y tratar de homologar que sea el porcentual y a lo mejor pega, pero no necesariamente, porque en las reglas que en su momento se pactaron no hay nada al respecto. Es muy extraño que haya un contrato colectivo o un reglamento de pensiones que no tenga establecida la forma en que se va ajustando el incremento, que además tiene que ir de la mano con el propio movimiento que va teniendo la pensión que reciben por la parte del Seguro Social o del ISSSTE. Son complementarias una con otra. Sí, esa es una empresa privada, o sea, es una empresa de telecomunicaciones a nivel nacional. Sí, pero normalmente tú te jubilas, lo que tiene el contrato colectivo es, tú te jubilas, el IMSS te paga un porcentaje de la jubilación y yo adicionalmente como empresa te voy a pagar esta cantidad. No absorbe totalmente la empresa el costo de la jubilación. Entonces, en el sector privado así funciona. Y dentro de esos lineamientos, donde están las reglas de cómo lo obtienes, normalmente te establecen cómo irá ajustándose la pensión. Ok, no, en este caso no lo establece, no hay algo que diga para los jubilados tanto, ¿no? O sea, el contrato colectivo es así, tanto o sea, se va a hacer negociación colectiva para todos. Entonces tendrían que juntarse los jubilados y meter una demanda y tratar de pelear una mejor negociación. Aquí la situación es que sí se puede hacer, pero la empresa lo primero que hace es te retiene el salario. O sea, la pensión, pues, la pensión jubilatoria, te la retiene y no te la paga porque estás en juicio. Una pregunta, en las negociaciones del contrato colectivo, en la revisión que se da periódicamente, ¿dentro de la negociación ponen el incremento que va a los jubilados? Lo ponen hasta lo último. Pero lo ponen. O sea, se hace la petición de un porcentaje para todos, pero la empresa hace la contrapropuesta y dice, bueno, para los activos tanto y para los jubilados les voy a dar tanto, fijo. Pero lo ponen en la negociación. Bueno, sí. Entonces ahí el problema es otro. El problema es que ustedes están siendo representados por un sindicato, porque en el momento que los ponen en el contrato colectivo, que no vela por sus intereses. Definitivamente estoy de acuerdo con usted. Otra opción es buscar otra alternativa y ya no confiar en ese sindicato. Ok, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.
aquí terminamos, Robert, porque yo me tengo que retirar. No sé si hay algo más. Muy bien. No, al contrario, muchas gracias por tu participación nuevamente. Y hay todavía algunas preguntas, pero como habíamos convenido, si alguien más tiene alguna pregunta más o algún comentario, amablemente nos das la oportunidad de compartirles a los participantes tu número de teléfono y un código QR para que te puedan seguir en las redes. Ahorita lo vamos a proyectar y no sin antes agradecerte por tu tiempo, por tu excelente participación. Como bien lo dijo una de las participantes, nos transmite la información de manera muy clara, muy precisa, de manera muy entendible, gracias a tu experiencia y claro, ahora tu capacidad para poder transmitir los conocimientos. Nuevamente, muchas gracias, Alex. Y si nos permites, ya vamos a hacer las capturas de pantalla de evidencia antes de que demos por concluida la sesión y ya posteriormente nos quedaríamos con el licenciado Ernesto para algunas cuestiones técnicas. Muchas gracias, en verdad, muchas gracias, Alejandro. Dios te bendiga y te siga usando para que sigas transmitiendo los conocimientos. Gracias por la invitación, Robert, y cuando gusten, es un placer. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias, maestro. Feliz viaje. Cuídese mucho. Gracias. Y bueno, me gustaría, por favor, prendan su cámara, por favor, en medida de lo posible, para hacer evidencia fotográfica de la sesión del día de hoy. ¿Sale? Agradezco a todos y a todas. Va la primera captura de pantalla, por favor. Gracias. La segunda. Gracias. Sigo haciendo captura de pantalla, permítanme. Listo. Pues, maestro, ha sido un gusto, un placer saludarlo. Y maestro Roberto, por ahí le pediría que si nos pudiera compartir las diapositivas del maestro Alejandro. Maestro, si es posible para otorgárselas al grupo. Perfecto, con mucho gusto. Gracias, pues no me queda más que despedirlo y me quedo un rato con el grupo del diplomado, nada más para dar algunos anuncios parroquiales. Si me permite, maestro Roberto. Sí, claro, adelante, maestro, gracias. Gracias, pues bueno, antes que nada, gracias por la apertura de quedarse un poquito más y también agradecerle su puntualidad. Sé que hoy fue una sesión diferente en el hecho de la hora en la cual fuimos convocados. Esto fue por agenda de nuestro instructor, el maestro Alejandro, y pues bueno, como se dieron cuenta, fue provechoso cada segundo, cada minuto que estuvimos platicando con el maestro Alejandro. Eso es por un lado. Por el otro, estoy en espera nada más del último material para darles el link de descarga de los materiales. Yo espero que a más tardar el viernes, y si no es el viernes, el fin de semana podamos hacer uso de esta información para mandárselas por vía WhatsApp y por correo. Agradezco también a los y las personas que se estuvieron reportando desde el día de ayer y el día de hoy hasta hace algunos minutos con su servidor para aclarar temas correspondientes a lo que es las asistencias de ustedes. Algunos ya fueron justificadas, por lo cual eso me deja un buen sabor de boca en el hecho de que están interesados en seguir con el diplomado. Y bueno, la otra, no sin antes irme, pasarles el link del enlace a los que ya no han hecho su registro de asistencia y también para evaluar el tema de la retroalimentación por parte del maestro Alejandro. Los que ya se hicieron su registro de asistencia, no es necesario que lo hagan de nuevo, pero sí es necesario que también hagan su registro de la evaluación. ¿Sale? Y pues los que no alcanzaron a hablar conmigo, pues los invito el día de mañana a partir de 8 de la mañana a 3 y de 4 a 6, sí, de 4 a 6, comunicarse con su servilleta para ver temas correspondientes a asistencias. No sé si queda algún comentario al respecto, si he sido claro, por favor indíquenme, o hay algún comentario al respecto, se los agradecería.
Ok, ¿cuál es el número y extensión? 22 88 42 14 00, extensión 3039. En el correo viene ahí la dirección, viene el teléfono, vienen otras 2 extensiones, lo pueden hacer, ¿sale? Ok, la retroalimentación del martes no la pude realizar, lo puedes hacer, buscas al instructor y la realizas, no hay ningún problema. Si alguno falta de alguna retroalimentación, le pido por favor que lo pueda hacer con el link que les acabo de mandar. ¿Sale? Y pues, ¿no le enviaron el link de retroalimentación? Claro que sí, lo acabo de mandar, le mando otra vez. Si no me equivoco, ahí viene, y si no, díganme porque creo que estoy haciendo mal las cosas. A ver, ¿sí está el link de retroalimentación? Sí, maestro, Ok. ¿podría repetir su teléfono, por favor? Sí, Para claro, contar. 22 88 42 14 00, extensión 3039, o las que vienen ahí en el ¿dónde está? O la extensión 3351 o 3351 creo que, o 3055. Creo que ya son 4 opciones en las cuales me pueden encontrar. ¿Sale? Muchas gracias. No, de que el link de retroalimentación de la pasada, pueden entrar a ese, al que les acabo de mandar, y ahí nada más, en lugar de buscar el tema de hoy y al maestro del día de hoy, van a buscar a la instructora o a la instructora del anterior y el tema, ¿vale? La clase pasada no alcancé a traer la lista de mi interés de movimiento que iba a proyectar. Ok, en este caso, ay, perdón, perdí quién me lo está escribiendo. Le pido por favor que se comunique conmigo vía telefónica para que lo podamos ver de manera detallada. El número lo voy a poner aquí en el 22 88 42 14 00. Extensión 3039. Esa es la que está a unos centímetros de su servidor, ¿vale? ¿Algún comentario al respecto, compañeros, compañeras? ¿No? Bueno, entonces, licenciado Roberto, pues me despido, no sin antes agradecer a todos y a todas la aportación del día de hoy, deseándoles a los que están trabajando, culminen su día laboral de manera exitosa, y los que no, pues bueno, nos vemos la próxima semana. Tengan un buen fin de semana, aprovechense y tómense un cafecito, por favor, y si es acompañado de un rico pastelito, sería excelente. ¿Sale? Gracias, Licenciado Ernesto. Yo nada más hacer un comentario referente al material de las clases del segundo módulo, que fue referente a los nuevos órganos de justicia laboral y sus funciones. Solamente estoy en espera de que uno de los ponentes me pueda reenviar su presentación, ya que el día de la clase él la estuvo compartiendo desde su equipo. Hoy le recordé, yo espero que en el transcurso de la tarde, noche o mañana temprano nos la pueda enviar, para que así te la puedan reenviar a ti, la recopiles y la podamos copiar para todos. Y pues también a todos decirles que una situación como la que pasamos el día de hoy, en que nuestro ponente se había enfermado, pero amablemente el licenciado Alejandro Hostos aceptó, pues son parte de las complicaciones que podríamos llegar a tener más adelante. Yo espero que no. La verdad es que hasta ahorita todos han sido muy puntuales, muy formales. Esta fue una situación de causa mayor por cuestiones de salud, pero me da gusto que podamos seguir trabajando y que ya por último, hoy es Día del Abuelo y quiero felicitar a todos los que son abuelos, abuelitos, abuelitas, o a quienes todavía cuentan con la dicha de tener a sus abuelos en vida, que les den un abrazo fuerte, que los bendigan y sobre todo que podamos terminar este día con algún mensaje de amor y de afecto para ellos, y los que son abuelitos o abuelitas que reciban todo el cariño y amor de sus seres queridos. Bendiciones para todos.
Gracias, nos vemos el próximo martes 2 de septiembre con el tema rendición de cuentas a cargo del maestro José Alberto Hernández Melgarejo. Muchas gracias a todos, muchas gracias, licenciado Ernesto. Cuídense mucho, bendiciones y nos vemos la próxima semana. Ha sido un gusto verlos y escucharlos y leerlos. Bonito fin. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego, buenas tardes.